Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y en esta ocasión continuamos en el capítulo 13, versículo 14 y ya hemos estudiado en los versículos anteriores la conducta que no es agradable delante de Dios y por supuesto tiene que abandonar un cristiano. Hoy, en medida que nosotros vamos estudiando, creciendo en el Señor por medio de su santa palabra, eso nos apunta a estar vestidos del Señor Jesucristo. Y es precisamente por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Vestirse de Cristo. Amados santos, yo le invito a que usted abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 14, y vamos a estudiar pues palabras claves que nos van a ayudar a ir viendo con ojos espirituales lo que debemos hacer como cristianos, que es necesario y aplicar a nuestras vidas para crecer en el Señor y por supuesto pues darle la gloria a nuestro Padre Celestial a través de nuestra vida. Muy bien, versículo 14 del capítulo 13 de la carta a los Romanos. La Biblia dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En primera instancia estamos observando en este versículo una frase muy interesante: sino vestíos del Señor Jesucristo. Esta expresión representa el crecimiento espiritual que es continuo de aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Tras haber sido arraigados en Cristo, tenemos ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ser sobreedificados en Él. Y vamos a comparar este pasaje de la carta a los Romanos en el capítulo 13 ahora con la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Colosenses. Por eso yo le invito a que vaya a Colosenses capítulo 2, versículo 7. En donde pues otra vez de nuevo en lo que está buscando Colosenses 2:7, si hemos sido ya nacido de nuevo, ahora estamos arraigados en Cristo Jesús, su mano nos tiene, somos nuevas criaturas, estamos completamente como esa semilla, es un ejemplo, que ha sido colocada en la tierra, ahora tiene que dar fruto. Nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Eso es algo hermoso y algo precioso. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la familia de Dios, escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, seguido de eso, nosotros, ya que somos arraigados, y vamos a ver lo que significa la palabra arraigado y sobreedificado, porque es muy importante, mi amado hermano en la fe, que nosotros tengamos presente que al venir a Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, el hacernos hechos hijos de Dios, el colocarnos en el cuerpo de Cristo, no es únicamente ya como una membresía en la que, qué bueno, estamos acá presentes, qué bueno que ya somos salvos y se acabó. No. El propósito que el Espíritu Santo nos enseña a través de sus escrituras es ser semejantes al Señor Jesucristo. Y para ello Él nos da los elementos para que seamos semejantes al Señor Jesucristo. ¿En qué? Posicionalmente hablando, vamos a hablar a qué se refiere. Pero mientras que estamos en este cuerpo que no ha sido glorificado y en este planeta, hay un propósito y hay un objetivo. Muy bien. Colosenses capítulo 2. Versículo 7, la Biblia dice: arraigados y sobreedificados en Él, se refiere al Señor Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien, aquí el sentido es objetivo y se refiere a la verdad de la doctrina cristiana. Póngale cuidado. La madurez espiritual se fundamenta, se desarrolla a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica, tal como fue enseñada y registrada por los apóstoles. Si nosotros recordamos lo que escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, recordamos los oficios, los dones que se describen y la doctrina. Los oficios y los dones que Dios ha dado
por ejemplo, maestros, evangelistas, pero ¿qué van a enseñar? Esa doctrina descansa, póngale cuidado, en la roca angular que es el Señor Jesucristo. Y esa roca angular que es el Señor Jesucristo, que es el fundamento en el que el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, es el que da a quienes, a los apóstoles, que les da la doctrina. Y esa doctrina es la que va que es el fundamento, es lo que se tiene que usar y que el Espíritu usa, el Espíritu Santo, para edificar, reedificar a todos y cada uno de los que somos y formamos parte del cuerpo de Cristo. Naturalmente que es como cuando nosotros vamos a la primaria, Panchito López va en sexto, Macario Rodríguez va en cuarto, o Filominito apenas va en primero. Pero todos tienen una instrucción y todos van a ir creciendo, todos van a ir madurando y dependiendo de la doctrina, la enseñanza, de esta manera para poder entender lo que el Espíritu Santo, cómo se registra, cómo se desarrolla la doctrina de los apóstoles que dio el Señor Jesucristo para enseñarnos. Muy bien, ahora muy bien, en Colosenses capítulo 2 versículo 7 encontramos la primera palabra que es arraigados. Y también vamos a ver lo que es sobreedificados. Hay tres palabras muy interesantes, voy a repetirlas: arraigados, sobreedificados y confirmados. Esas tres van a estar fundamentadas y dependen de la doctrina cristiana. A medida que nosotros crecemos en el Señor Jesucristo, en su palabra, la vieja vestimenta de pensamientos, de hábitos pecaminosos se va desechando continuamente y la vestidura divina de justicia, verdad, santidad, amor es puesta sobre nosotros. Pablo lo explica, ¿verdad?, de vestirse del nuevo hombre, tanto en Efesios como en Gálatas, y los anotadores nos hacen ver desde las raíces griegas, es como cuando un soldado llega de la guerra con ropa sucia, que ser reemplazadas. Y eso apunta ¿a qué? Al cristiano que ya dejó las vestiduras viejas, que ya va a ir quitándose esas vestiduras viejas, esos pensamientos, esa antigua manera de vivir, se la va quitando como esas vestiduras. Y ahora el nuevo hombre, mis amados hermanos en la fe, dado por el Espíritu Santo, es el que nos da para estar en vida nueva. Romanos capítulo 6, desde el 1 hasta el 12. Ahora, muy bien, al avanzar el proceso de nuestra santificación, el carácter del Señor va siendo cada vez más nuestro propio carácter. Ese es el punto. Muy bien, ¿cómo voy teniendo yo el carácter de Cristo en mi vida? Bueno, con la palabra de Dios, lo decíamos al principio. La palabra de Dios es la que me va a dar a mí el carácter. Y tenga usted muy bien en cuenta que el carácter no es el mal humor. El mal humor, eso es una emoción, o una persona que es fácil irritable, una persona que se enoja con facilidad. Alguien puede externar qué mal carácter tiene esa persona. No, tiene mal humor. El carácter es el que se va formando, se va dando. ¿Cómo? Con disciplina, con enseñanza, con el fortalecimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da el carácter, el mío, el del Señor Jesucristo. Y es entonces la palabra de Dios, el Cristo mismo, el Logos, el Jesús hecho vida, la enseñanza misma, que cuando viene a mi vida yo la aplico, el carácter de Cristo se va haciendo en mi vida de manera a diaria, habitual. Y en ese sentido el propósito principal de un cristiano es que cada uno de nosotros continuamente nos estemos vistiendo del Señor Jesucristo. Otra vez, Panchito López llega a Cristo. Entonces tiene algunas cositas que aún como que está viviendo en tiempo pasado, se fuma su cigarrito, etcétera, etcétera. Pero cuando empieza a discipularse,
y empieza a tener primeramente comunión con el Padre Celestial, y él con todo su corazón, con todas sus fuerzas, está viviendo en oración, participando, ¿verdad? Teniendo comunión con los hermanos en Cristo, teniendo sus discipulados. La palabra de Dios hará algo en su corazón, en su mente, Romanos 12, 1 y 2, a tal grado que él la recibe y las escrituras van transformando nuestra manera de pensar, a tal grado que las escrituras ya están viviendo nuestra vida, y mis comportamientos anteriores, como dice la Biblia, son vestiduras viejas, van quedando atrás, y ahora el nuevo hombre, que es el actual, ¿verdad? Salvo desde que recibió a Jesucristo, este va forjándose, formándose con el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y esto que se hace de manera a diaria nos hace ver que a diario pues nos estamos vistiendo del Señor Jesucristo. Antes fumaba, antes me drogaba, viejo hombre, ahora nuevo hombre. El poder que ejerce del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios me hace ver que eso es destructivo, es abominable, detestable ese comportamiento de pecado para el Señor. Ahora, convencido pues que tengo una nueva vida, mis pensamientos tienen que ir acorde a lo que dice la palabra de Dios, acorde a lo que dice el Espíritu Santo. Entonces se hacen vivos en mi ser, de tal manera que voy desechando, tirando, quitando esas antiguas costumbres, y ahora vistiéndome en santidad, vestiduras nuevas. Para ir entendiendo un poquito más, mis amados hermanos, vayamos atrás de Colosenses al libro de Filipenses en el capítulo 3 y leamos con atención el versículo 13 y 14, mis amados hermanos. Aquí vamos a ir bajo el poder del Espíritu Santo, nos vamos a ir entendiendo mucho mejor, porque si el Espíritu Santo nos dice en la carta a los Romanos, ¿verdad?, que ya nos despojemos, que no alimentamos la carne, alguno podrá decir, ¿cómo le hacemos? Muy bien, la palabra de Dios transforma nuestro pensamiento. Las escrituras nos van dando, por supuesto, esa iluminación que necesitamos para crecer en la sabiduría celestial y vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Ahora en este año y en esta vida, ¿qué nos dice el Espíritu Santo cuando hay un pecado habitual? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: hermanos, Pablo a la iglesia, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado sobre la madurez, pero una cosa hago, fíjate muy bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos visto Colosenses, ahora estamos viendo Filipenses. Romanos, Colosenses, Filipenses. En Romanos el Espíritu Santo nos dice de una manera hermosa y preciosa que nosotros debemos, ¿qué?, vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo me visto del Señor Jesucristo? Lo he dicho hace un momentito. Vestirse del Señor Jesucristo es vestirse de santidad, vestirse de la palabra de Dios, vestirse completamente de las escrituras, viviéndolas. Me recuerda a Efesios capítulo 6 del 10 al 18, la armadura de Dios, que es el carácter de Cristo. Me recuerda primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, que es la santidad como fin, ¿verdad? Y la glorificación, o sea, son estilos de vida que debe de tener un cristiano. La santificación, eso es vestirse de Cristo. ¿Cómo se lleva ese proceso? Con la palabra de Dios, viviendo las escrituras, y eso nos hace que nos despojemos de ese viejo hombre. Muy bien, cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 13, vemos una palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. La primera palabra que nosotros vemos que es alcanzado es esta misma palabra que se traduce asido, como agarrarse. Una cosa hago, fijándonos nosotros en Filipenses capítulo 3 versículo 13, una cosa hago. Esta palabra, una cosa hago, es donde Pablo reduce con todo el proceso de santificación a la meta sencilla y clara de hacer una cosa. ¿Qué quiere decir? Procurar con todas nuestras fuerzas ser semejantes
al Señor Jesucristo. A ver, nacido de nuevo, vestirme de Cristo, caja de cigarrillos. ¿Jesucristo fumaría? Aunque la Biblia no dice no fuméis, pero sí daña el cuerpo. No te drogues. Muy bien. Si yo soy nueva criatura, aunque mi cuerpo no ha sido transformado, hay ciertas cosas que debo de abandonar, de quitar de mi vida, porque el carácter de Cristo es el que debe de estar en mi vida. Y la frase "una cosa hago" apunta a una meta que es la santificación sencilla y clara de hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Dice Pablo, Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Uno, Pablo te está diciendo, alcanzando, ¿qué quiere decir? Como abrazando. ¿Abrazando qué? La santificación. Pero debo de olvidar lo que quedó atrás. ¿Qué significa? El creyente debe de abstenerse de confiar en acciones, en logros piadosos del pasado, en su ministerio, o en quedarse estancado en los mismos pecados y fracasos. Si el Espíritu Santo me está diciendo a manera de carrera, póngale cuidado, a manera de carrera, el Espíritu Santo me está diciendo, hoy yo, David de la Cruz, nueva criatura, nacido de nuevo, el Espíritu Santo me está diciendo, vístete de Cristo. ¿Cómo? Con el poder de la palabra. Ahora, alcanzando, me agarro de la santificación, me agarro de esa santificación que da el Espíritu Santo. ¿Y qué hago? Me olvido de lo que antes hacía: drogarme, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, son ejemplos, ver pornografía, todo lo que hacía detrás queda olvidado, queda atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me tengo que estancar, como lo dice Pablo, como lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que despojarse de todo peso, porque en la carrera los pesos, el pecado, asedian, jalan, estorban, y el cristiano tiene que estar y está libre. ¿Qué quiere decir? Vivamos en esa santificación progresiva. Y cuando nosotros vemos, mis amados hermanos en la fe, olvido lo que queda atrás. Quiere decir, ya no voy a repetir porque estoy con un punto. El cristiano está expectante, con los ojos puestos en Jesús, amados santos. De tal manera que lo que mi vida era antes, que ha quedado atrás y no me tienen que distraer. El pasado no me tiene que distraer porque debilita todos los esfuerzos del presente. Filipenses capítulo 3, verso 14. Muy bien. Ya quedó atrás. Ha quedado atrás. Ya no tengo que voltear para atrás como la esposa de Lot. Soy nueva criatura. Ya quedó en el pasado mi vida pecaminosa. Me refiero a cuando no era cristiano, porque ahora sigo pecando, pero ya soy salvo. No tengo licencia para pecar, pero el Espíritu Santo me ha dado la garantía que en el sacrificio de Cristo en la cruz, mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y hay un arrepentimiento genuino. Muy bien. Entonces en el versículo 14 ya me está diciendo, 13, versículo 13 de Filipenses capítulo 3, 13. Que todo eso quedó atrás. Ya está olvidado. O sea, ya Dios no lo trae al presente. ¿Qué debo de hacer hoy día, en este tiempo presente, en mi vida? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. No es ya recibí a Jesús, quis, qué bueno. No, hay una meta. Si ya en mi vida de pasado que ha quedado atrás, la meta ¿cuál es? La semejanza a Cristo aquí y ahora. Mis ojos espirituales, los que me ha concedido el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, me dicen que tengo una meta. Y en esa meta, como si fuera una carrera, que de hecho Pablo lo compara la vida del cristiano con la natación, con los embarques, con el box,
con la lucha libre. El cristiano está en una pelea, Efesios 6. Y hay una meta, así como el boxeador espera tener la medalla o el cinturón, el corredor espera la medalla, así nosotros esperamos un premio. ¿Cuál es ese premio? Nuestro objetivo es ser semejantes a Cristo en el cielo. Pero dentro de ese premio hay un supremo llamamiento de Dios. El tiempo en que Dios llama a cada creyente en el cielo y a su presencia será el momento de recibir el premio que ha sido una meta inalcanzable en la vida terrenal. No podemos tener la vida eterna por obras. Nuestra salvación no va a ser a través de méritos humanos. Efesios 2, 8 y 9. Nuestra vida eterna no es a través de comprar con un documento aquí en la tierra un terrenito, de ninguna manera. No es de ninguna manera yendo de rodillas a Chalma, ni tampoco al volcán del Ruiz allá en Colombia. No es de ninguna manera. Exclusivamente como lo muestra el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Es porque Dios otorga a aquel que desde antes de la fundación del mundo escogió, y en el momento que Él ha determinado, con las riquezas celestiales que Él tiene, le da el don de salvación, le da el don de la vida eterna a aquel que ha elegido como un regalo. Entonces, fíjese usted, ese supremo llamamiento de Dios es aguardar con amorosa expectación la venida de Cristo que purifica nuestra vida. Entonces, amados hermanos en la fe, oye, ¿qué hago en lo que viene Cristo? ¿Qué hago? Estar expectante en espera que en cualquier momento viene Cristo, y mientras vivo la palabra de Dios, me purifico cada vez más. Y como dice Pablo a los tesalonicenses, como dice Pablo en sus cartas, el que tiene esperanza se santifica más, se purifica más. Amados hermanos en la fe, eso significa que tenemos que agradar a Dios con un deseo genuino, convincente de ser cada vez más como Jesucristo. Y Pablo dijo a los creyentes allá en Galacia que él no estaría satisfecho y que seguiría dispuesto a sufrir dolores de parto, por decirlo así, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y como Cristo ya está formado en nosotros en el sentido en el que Él mora en nuestro interior, su Espíritu Santo cohabita con nuestro espíritu, nos ha dado su propia naturaleza. Somos un espíritu nuevo los cristianos, con un alma dentro de un cuerpo. Entonces el espíritu es salvo, la mente, verdad, tiene que estar siendo transformada con el poder de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros ser cada día más semejante al Señor Jesucristo, que dice la Escritura es vestirse de Cristo. Al igual que Juan, debemos anticiparnos con santa expectación para ese día glorioso, cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos regocijamos porque todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen, como con el poder del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 versículo 18. Pero amados santos, creemos, ¿verdad?, que con la palabra de Dios vamos creciendo. Y me refiero no intelectualmente, sino en santificación. Maduramos, no en edad, sino maduramos espiritualmente cuando de verdad vivimos la palabra de Dios. Y crecemos de un nivel de la gloria de Dios, de Cristo, a otro a medida que estudiamos fielmente, meditamos en su palabra, y cuando más tenemos comunión con Él en oración, y dependemos de su Espíritu Santo, y también cuando somos fieles en Cristo. Quiero leer parte de Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25. Esto es muy interesante, porque ¿cómo vamos a vestirnos de Cristo? Con el poder de su palabra, con la santidad. El punto es ser como Él es en su carácter. ¿Cómo describimos el carácter de Cristo? En su escritura. Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros
para estimularnos en amor y las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados, estamos viendo el mundo que está en descomposición, inmoralidad sexual, perversión, muerte, violencia. Eso a mí me apunta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo me está diciendo, son tiempos finales. ¿Me debo de alarmar? No, me debo yo de fortalecer en el poder del Espíritu Santo, alentar a mis hermanos en la fe y decirles, Cristo viene, santifícate más, no te desesperes, no dejes de congregarte, no dejes de discipularte, porque es lo que Dios te da para el crecimiento espiritual. En la oración, ¿tú qué es lo que tienes? Tienes el poder del Espíritu Santo que ya radica en ti, que ya está en ti, que cada día más que vives en la palabra de Dios, que estás fortaleciendo en Él, te da esa resistencia. Efesios 6, 10 al 17, hasta el 18, orad sin cesar también dice. Ahora, en ese poder, como un luchador, está firme. Vienen las tentaciones, vienen las pruebas, vienen cosas que no esperábamos, y si nosotros estamos en esa expectativa, yo no pertenezco a este mundo, mi ciudadanía está en el cielo. Vienen tentaciones, alcohol, droga, pornografía. Entonces el carácter de Cristo me hace decir a mí, no vivo para el pecado. Vestirse de Cristo, amados hermanos, significa pues que en lo que estamos en este tiempo nos santificamos con el poder de la palabra, con el poder de la oración, y animamos a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Lo veremos con mucho gusto el próximo estudio bíblico, porque son varios los significados que tiene. Muy bien, el cristiano que ha sido bautizado en Cristo está revestido de Cristo, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Vamos a Gálatas, mis amados hermanos en la fe. Esto es hermoso. Gálatas 3:27. Y dice la escritura, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El resultado de la unión espiritual del creyente con Cristo. Primero, acuérdate que el bautismo del Espíritu Santo, lo vimos muy bien en clases anteriores, aquí en la carta a los Romanos. El bautismo del Espíritu Santo es la colocación que hace el Espíritu Santo del creyente en el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, del 1 al 17, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, somos el templo y morada del Espíritu Santo. Efesios 1, el Espíritu Santo saca del reino de las tinieblas, coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Eso se lo denomina el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, al ser nacidos de nuevo, dado por el Espíritu Santo, el creyente tiene una unión espiritual. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. Antes estaba rota, era sin esperanza, Efesios 1 y 2, ajenos de la vida, separados. Y al momento que nosotros recibimos a Jesús, porque el Espíritu Santo nos concede la vida eterna, nos convertimos en hijos de Dios y estamos ahora unidos por su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros con Cristo Jesús. Y Pablo recalca el hecho de que hemos sido unidos por Cristo, ¿por medio de qué? De la salvación. Y nuestra posición delante de Dios ha cambiado porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte, resurrección y justicia. Apúntele por ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Y la aplicación práctica es que necesitamos revestirnos de Cristo ante los hombres, lo cual se expresa como en nuestra conducta. Si tú ves una persona vestida de uniforme color azul, ¿verdad? Con una gorra y también con cierto tipo de metales, con una estrella, con una placa, pues es un policía. Te acercas y es un policía. Y la conducta del policía, un policía educado, de un policía que ha estudiado, que estuvo en la academia, el comportamiento de él determinará cómo es esa persona.
El cristiano puede decir, una persona puede decir, soy cristiano, pero su comportamiento dista, no es congruente, no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Dios mío, algo sucede. Entonces, hablamos también de testimonio. Y aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amados, cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en la victoria sobre el pecado y la muerte. Pancho López, el Espíritu Santo le ha dicho: eres pecador, la paga del pecado es la muerte. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. No puede ser salvo a través de las religiones ni de las tradiciones. Y Pancho López le concede al Espíritu Santo ver con ojos espirituales que está en bancarrota. No puede pagar la deuda que tiene con Dios por causa del pecado. Y ahora ve Romanos 6, del 1 hasta el 12, que Cristo se puso en nuestro lugar. Romanos 3:25, que Dios proveyó al Redentor. Dios lo puso a Jesucristo. Que no somos nosotros que a través de obras externas podemos tener la salvación. Gálatas. Y entonces esta persona ve su miseria, y al ver su miseria espiritual no puedo pagar. El Espíritu Santo, que lo eligió desde antes de la fundación del mundo, le concede ahora el don del arrepentimiento para salvación, le concede el don de la fe para salvación, le concede el nacer de nuevo. Y pasa, no por él, sino por el Espíritu Santo, de la muerte a la vida eterna. Y cada vez que alguien confía, porque el Espíritu Santo se lo dio, en Jesús como Salvador personal, pasa de muerte a vida eterna. Y el viejo hombre del creyente que quedó muerto, Efesios 4:22, después de haber sido crucificado con Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, ahora tiene y es un nuevo hombre, una nueva identidad del creyente, que tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con el poder de lo alto para vivir en él. O sea que Dios no te está pidiendo algo que no puedas hacer bajo su poder del Espíritu Santo. Santifícate más. ¿Cómo? Ya te di al Espíritu Santo. ¿Cómo le hago para la palabra de Dios? Ya te di al Espíritu Santo. Pero si no te disipulas, si no buscas de Dios, ¿cómo Dios pues entonces le vas a hacer? La manifestación del amor de Cristo por el creyente a través de su sacrificio y muerte de Cristo es el vínculo de unidad visible, común a todos. Antes había separación, distinciones y enemistades. Cuando alguien dice, sabes, Pancho López dejó de existir, se murió, ese es un término mal empleado. La muerte, ¿qué es la muerte? Cierre de comunicación, separación. Entonces cuando hay ¿por qué? Porque espiritualmente hablando, si Pancho López se murió y no era cristiano, sigue existiendo en el infierno, separado de Dios. Pero Fabricio, que era cristiano, oye, se murió Fabricio, el hermano Fabricio está con el Señor. El cuerpo está inerte y sin vida. Algún día será glorificado. Lo que no tenemos con él es ya comunicación, pero él ya está en la presencia de Dios. Fíjate muy bien, amado hermano, Cristo es lo que el mundo debe de ver en cada cristiano. En el obrar diario ha de estar reflejado el obrar de Cristo mismo. Solo así es posible andar nosotros en buenas obras. Efesios 2:10, obras de justicia. Esta forma de vida no es una opción para el creyente,
O sea, el Espíritu Santo no te está diciendo, bueno, si puedes portarte bien y santificarte, pues va, ¿no? Pues al cabo ya eres cristiano, ya Cristo pagó, ¿no? No, este es un mandamiento. Sed santos. Es un mandamiento. La palabra está en imperativo. Y la forma del cristiano, de modo natural de vivir de esta vida cristiana, debe de ser en santidad. Amado santo, vamos a regresar a Romanos, capítulo 13, verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo me he visto del Señor Jesucristo? Antes, el Espíritu Santo te está diciendo, nada más lo menciono. En el verso 12 te dice, la noche ya está avanzada, o sea, ya Cristo viene. Entonces revisa tu vida, parafraseo. Andemos como de día, dice el Espíritu Santo, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Les dice a los cristianos. Y ahora el Espíritu Santo, ya no andes así, ya no vivas así. Ahora vístete de Cristo, ya madura, por favor. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Pablo escribe en sus cartas, amados hermanos, debiendo ser maestros, todavía eres un jovencito espiritual, un niño. Sigues tomando lechita no has crecido, vamos, no sabes ni lo que es un discipulado. No es un regaño, amado, sino que te has conformado a la prédica del domingo. Y muchos intelectualmente se pueden saber los 1183 capítulos, pero no tienen una comunión con el Padre. Y eso es lo que te hace crecer, madurar, ser semejantes como al Señor Jesucristo, vivir la palabra de Dios. Eso es lo que te hace transformar tu entendimiento, amado. Y cuando no es así, fácilmente te conformas a lo que el mundo ofrece. Ahora pues, te dice, ya no estés tú de esa manera. Ya no. Ahora, vístete del Señor. Esta palabra vestíos, verso 14, es la palabra 1746 de tu diccionario griego, endou, y se escribe hundir en un vestido, investir con ropa, poner, revestir, vestir o investir. Y como un imperativo en voz media que establece la acción como realizada y como algo que continúa en el tiempo. ¿Qué quiere decir? En algún momento, para agarrar la onda, cuando alguien se dedica a la actuación y cambia de vestuario, le ayudan a algunas personas y en 30 segundos o en un minuto se cambia de ropa rápido. Eso nos apunta para poder entender que en la vida del cristiano diario se tiene que estar poniendo las vestiduras de Cristo, diario. Y las obras de las tinieblas ya han sido desechadas. Por tanto, en medida que el vestido propio del mundo se ha echado fuera, así aparecerá fulgurante el vestido espiritual de Cristo, ¿verdad? En uno mismo. Por eso el vestido es luminoso como hombre interior y como la armadura de luz que ha sido dotado. Y los cristianos somos llamados a vidas luminosas en un mundo de tinieblas. ¿Qué te hace diferente a ti y a mí que eres cristiano del mundo? Jesús. ¿Qué te hace diferente a ti y a mí que te llamas hijo de Dios o que eres hijo de Dios ante el mundo? Tu vida, tu convicción, lo que piensas del Señor Jesucristo, amado. Porque dice Efesios 5 que somos luz, no una luz, somos luz. Andad como hijos de luz. Y nos lleva a despojarnos del pecado para no proveer a los deseos de la carne. Romanos 13:14. Dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo, el carácter de Cristo en el cristiano. No proveáis para los deseos de la carne. Acá hay dos palabras, provisión y deseos. La palabra provisión, que es la palabra 4307, se traduce, se escribe pensar de antemano, provisión, providencial, proveer. Y la siguiente palabra que está aquí en el versículo es deseos, epizumia, específicamente por lo prohibido,
codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Ahora, con mayor frecuencia que en otros casos, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas y deseos pecaminosos a los que hemos permitido con anterioridad y que se radican en nuestras mentes. Y cuanto más tiempo le permitamos quedarse esos pensamientos pecaminosos, más vamos a proveer para la carne y que se vaya a satisfacer nuestros deseos. Ahora, Pablo está diciendo, versículo 12, te lo parafraseo, y dice: la noche está avanzada, Cristo viene. Eso es muy hermoso. Se acerca el día, arrebatamiento, eso es hermoso. Desechemos, quítate, desecha las obras de las tinieblas y vístete, envístete de las armas de luz. Lo estudiamos muy bien en clases anteriores. Vivamos, andemos, caminemos de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Les está diciendo a los cristianos, sino revístete, reedifícate, vístete del Señor Jesucristo. Y fíjate muy bien, no proveas. ¿Qué quiere decir? Que no estés pensando, porque acuérdate que si apuntaste y lo viste ahí en la pantalla, la palabra provisión es pensar de antemano. No pienses de antemano, no dejes en tus pensamientos que los deseos de la carne. Si hemos visto Filipenses, hay un punto, la meta. Lo que quedó atrás, amado hermano en la fe, la vida de pecado ya ha quedado atrás. Ahora yo sigo a la meta, al supremo llamamiento. La meta es ser como Cristo, no en deidad, sino en santidad. Eso es hermosísimo. Y lo que a mí me da el Espíritu Santo, que es su poder que mora, que está dentro de mí, es el mismo poder del Espíritu Santo que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo. Ese mismo es la garantía de que voy a ser arrebatado. Ese mismo es la garantía de que tengo poder para decir no al pecado. Ese mismo que es la misma unción, primer carta de Juan. Ese mismo, en medida que yo voy despojándome de ese viejo hombre, de las cosas que yo hacía antes para el pecado, y ahora Cristo mora en mí, soy nueva criatura. Es ese mismo que me lleva de victoria en victoria, amado santo. Y mis pensamientos tienen que ser como los pensamientos de Dios. ¿Cómo? En la palabra. Soy cristiano, vivo en santidad ahora, no proveo a la carne. ¿Qué quiere decir? Provisiones, no estoy pensando ni trayendo a la mente lo que antes quería hacer pecaminosamente hablando. Con mayor frecuencia en otros casos, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas, deseos pecaminosos. Y cuanto más tiempo le permitimos a un pecado en nuestra mente, corremos el riesgo de satisfacer los deseos. Hace muchos años alguien me dijo: ¿a poco hasta pensar en algo es pecado? Pues es de lo que alimentas a través de tus ojos tu vida. Sigues viendo a las mujeres que no son tu esposa, sigues viendo a hombres que no son tu esposo, sigues codiciando, sigues teniendo una mirada lasciva. Pues ¿qué quieres entonces que dé como fruto en tu vida? ¿Cómo le hago entonces? Biblia, vive la Biblia. Vamos a observar hasta donde el Señor nos permita por el tiempo. Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 3, capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él le tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate que esta palabra que encontramos nosotros en Santiago, pruebas, es también y se traduce como tentación. El punto es que Santiago está diciendo: toda circunstancia difícil que entra en la vida de un creyente puede ser fortalecido si obedece a Dios y permanece confiado en su cuidado, o convertirse en una proposición constante para hacer el mal. Y si
él opta por dudar de Dios y desobedecer su palabra. Cuando nosotros vemos, ya el Espíritu Santo me está diciendo, vístete de Cristo. ¿Cómo me he visto? Oración, comunión, carácter de Cristo en mi vida. Vivo la palabra de Dios. Mis ojos ya no están en mis pensamientos en el pecado. No proveo para la carne, es decir, no traigo a mi mente cosas pecaminosas. Pero alguien puede decir, ay, es que, ¿qué crees? Una muchachona se me atravesó. Dios me la mandó para ver si yo resistía la tentación. No, porque acá dice, Dios no puede ser tentado. Dios no tiene la capacidad alguna para hacer el mal, ni tampoco es vulnerable. Las tentaciones las permite Dios. Ahora, dice acá también la frase, ni Él tienta a nadie. Dios dispone que las pruebas ocurran en medio de ellas y que permite que esta tentación, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, a mí, a David, a Flaviano, a Ruperto, a Macario, a Crescencio, a como te llames, que veamos cuán débiles somos sin ejercer santidad por medio del Espíritu Santo en su palabra. Y cuando le damos carne a nuestra vida, somos completamente fáciles de caer. No te disipulas, no te congregas, ¿verdad? Y prácticamente estás confundido. Ahora, Dios no tienta al mal, ni Él le tienta a él. Hay algo que no ha sido regenerado en nuestra vida. Se llama carne. Esta carne, donde está el pecado, aún no ha sido regenerada. El espíritu es salvo. Nuestra mente va siendo transformada. Pero esta carne es donde está el pecado, donde aún tengo tentaciones. Pero si yo no tengo, ahora sí que no dejo al Espíritu Santo en el dominio propio, amado hermano en la fe, que me ha dado bajo el poder del Espíritu Santo, yo no dejo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en mí esté, sino que ahora cedo esos deseos, volteo a ver a las mujeres, volteo a ver pornografía, o volteo a ver a lo que no es mío y querérmelo robar. Me está diciendo que aquí hay algo, se llama concupiscencia, que son los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisface la carne. Y la naturaleza caída del hombre tiene la propensión fuerte a desear cualquier pecado que lo deje satisfecho. Y el Espíritu Santo está diciendo en la pluma de Jacobo, el medio hermano de Jesús, la Iglesia Católica le puso Santiago. Nos está diciendo que Santiago escribe esta carta, dice, ¿sabes qué? No le eches, parafraseo, no le eches la culpa a Dios por tus deseos pecaminosos. Tú los tienes en tu carne. Ahí están. Esa concupiscencia es el agente activo, la causa directa de todo pecado individual. Pero te atrae. Estás viendo a otra muchacha, otro muchacho, algo que quieres tener, o ponerte hasta atrás, o drogarte. Y cuando pasa la tentación, te puedes sentir atraído, volteas. Y esa atracción que está aquí, Dios mío, el pecado es atractivo. Pero si te estacionas o sigues viendo o participando en una fiesta inmoral, o con personas que son compañeros de tu trabajo, que no son cristianos, riéndote de los chistes, hablando de inmoralidades, estás ¿qué? Atraído, pero seducido. Y ese término seducido es un término de pesca que quiere decir capturar con el anzuelo. Mordiste el anzuelo. Esa muchacha te lleva días diciéndote, vámonos por allá, vámonos por acá, nadie se va a enterar, y ya estás permitiendo los pensamientos ahí por la Marquesa, o ahí por la plaza de Ibagué, o ahí en tal parte, y estás, sí, entonces se está cocinando ese pensamiento. ¿Estás qué? Proveyendo a la carne. Santiago 1:15. El pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es el resultado de todo proceso.
Y las palabras griegas que se traducen ha concebido y ha dado a luz, ¿qué quiere decir? Que Panchito López estaba viendo pornografía porque ya no oraba, ya no se discipulaba, se empezó a enfriar, ya no distinguía qué es bueno, qué es malo. Entonces él se dejó llevar por las atracciones del mundo, se conformó a lo que el mundo ofrece y entonces empezó a ver series pecaminosas, series homosexuales, series de prostitutas, empezó a ver desnudos, ahora ya está participando de desnudos. Ahora, esos pensamientos dieron a luz como cuando un bebé, cuando el esperma del varón llega al óvulo y hay una concepción. Pancho ve a una mujer, deja que se lleve, siga cultivando ese pensamiento acá, baja al corazón y como fruto ya que ha concebido, dará ¿qué? El pecado. ¿Sigues viendo pornografía? ¿Sigues viendo inmoralidades? ¿Sigues contestando con agresión a las personas? Son deseos de la carne. Y el fruto va a ser tristísimo. De ese modo, Santiago personifica la tentación y muestra que siempre sigue una secuencia similar y produce pecado con todos los resultados mortíferos. Así el pecado no resulte en muerte espiritual para el creyente, pero sí puede llevarlo a la muerte física. El hermano Saturnino dejó de congregarse, ¿verdad? No siempre es porque, cómo somos buenos para juzgar. Y el hermano Saturnino ya lleva 3, 4, 5 años, 6 años con la amante, no ha podido dejarla. Dios mío, el Señor se lo lleva a casa antes de tiempo. El pecado, ¿verdad? No te hace perder la salvación, pero sí te puede hacer que pierdas la vida. El hermano, el hermano, ¿por qué se murió el hermano fulanito? No podemos a cierta decir o juzgar, pero lo que dice en este sentido el Espíritu Santo es que el pecado sí te mata. No te roba la salvación, pero te puede quitar la vida. Fuiste sorprendido con un amante y ese amante, sale el marido, te despacha para el otro mundo. Amados hermanos, la iniquidad del impío dice en su corazón, no hay temor de Dios. Y los proverbios nos enseñan a que el que piensa el mal le llaman hombre de malos pensamientos. Finalmente, amados hermanos en la fe, en Romanos 13:14, la carne no se refiere al primer término a nuestros cuerpos físicos, sino a nuestra condición humana residual de tendencia o inclinación a caer y hacer lo malo. El pecado es destructivo. Fíjense, dice el Espíritu Santo, cómo andan, cómo viven. Ya no andan en borracheras, en lascivias, en lujurias. Nuestro cuerpo no es para la fornicación. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. Y quizá esta es una llamada de alerta. Y quizá es la última vez que usted puede escuchar esto. Hay perdón en Jesús, hay perdón en Jesús. Pero Dios siempre habla antes de tiempo. Y Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados. Venid a mí, los que han visto su cuerpo mutilado por el pecado, su vida completamente que está separada de Dios porque tienen una religión y no tienen a Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Has pensado dónde vas a pasar la eternidad? El último día de tu vida no puedes decir, me arrepiento y ya. No, porque el arrepentimiento solamente el Espíritu Santo lo da. Hoy es el día de salvación. Y todos y cada uno de nosotros, si nos llamamos cristianos, dejemos al Espíritu Santo que muestre lo más profundo de nuestro corazón y veamos si somos íntegros y estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Que cada minuto que pase, que cada día que pase, sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. La decisión de proveer para el pecado se origina en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras emociones y la voluntad, los cuales siguen influenciados por la carne en gran medida. Solo es cuando andamos en el Espíritu que podemos no satisfacer los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu es vivir por la palabra de Dios. Hoy en este día, Señor, como iglesia y como familia, nos presentamos delante de ti y que tú nos muestres los pecados que tenemos ocultos
como si fueran un oso de peluche que no queremos soltar. Pero esta llamada de advertencia es para vivir en santidad. Y presentamos desde lo más profundo de nuestro corazón, de manera sincera, el pecado que hay en nosotros. Y desde ahí, desde tu lugar, dígale usted, si hay fornicación, adulterio, vicio, mentira, robo, alcohol, lo presentamos delante de ti, Señor. Y sabemos que el Padre Celestial, tú, Señor, has enviado a tu Hijo a lavarnos y con el poder de tu palabra santificarnos. Te damos gracias, Padre, por esta tu misericordia, por tu amor y bondad. Creemos, Señor, en esas riquezas celestiales que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido, y en tu misericordia has elegido también a varios de los que están escuchando este mensaje y los llamas a ser tus hijos. Tu palabra es fiel y verdadera, que nos dice de nueva cuenta: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy, en este día, el Espíritu Santo está hablando a todo aquel que quiera forma parte de la familia en la fe. Usted puede decir: ay, que mis pecados son tan terribles, que este pecado nadie lo puede perdonar. Para un corazón arrepentido hay perdón en Cristo Jesús. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres venir a conocer al Dios de la Biblia, al Dios perdonador, con un corazón arrepentido y recibir la salvación de parte de Él? Junto conmigo, eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero tu regalo es la vida eterna. Creo que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al mundo, venciendo al pecado y dándome vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive en mi vida, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos con todo nuestro corazón. Y si usted quiere, háganoslo saber a través de las redes sociales para estar orando por usted y felicitarle. Creemos que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, no regresa vacía cuando el Espíritu Santo se la da a un corazón arrepentido y nace de nuevo. Si nació de nuevo, hay fiesta en el cielo, en donde también le invitamos a que usted asista a una iglesia cristiana, nuevo testamentaria, y sea discípulo del Señor Jesucristo. A nombre del doctor Armando Alducin y todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.